Las plantas eléctricas, principalmente su función es transformar o aprovechar la energía potencial y cinética del agua para a transformarla en energía eléctrica. También podemos ver que es muy factible estas plantas, ya que su costo es muy bajo a comparación con otras plantas como que utilizan combustible, gas o vapor de agua, y son las menos costosas. Continuamos con usos del agua. Cualquier proyecto hidráulico está ligado a los usos que el hombre haga del agua. Generalmente esos usos son de dos tipos: aquellos que utilizan el agua con fines de aprovechamiento y aquellos que suministran protección contra los efectos dañinos del agua. Tenemos la utilización de agua con fines de aprovechamiento, que podemos obtener abastecimiento urbano, que es el que normalmente vemos en nuestros hogares, uso comercial, industrial, ¿sí? El que conocemos normalmente. Tenemos el riego con fines agrícolas, que es el que utilizamos para alimentar las plantas de agua, ¿sí? Tenemos el que nosotros nos enfocamos, que es la hidroelectricidad, que es la utilización del agua con fines de generar energía eléctrica, es donde nosotros nos enfocamos. Navegación, que es el medio de transporte que facilita el transporte de personas, de comercio, ¿sí? Etcétera. Y recreación, que es el uso del agua con fines de esparcimiento del hombre, piscinas, todas estas cosas que tenemos. También podemos encontrar la conservación y desarrollo de la fauna y flora. Esto es tanto en sentido de preservar las especies existentes como el de modificar o fomentar el desarrollo de ellas. También ahora en el segundo tema, que es usos dirigidos a proteger la acción destructiva del agua, que tenemos en primer punto la disposición de aguas servidas, que es lo que comúnmente conocemos como aguas negras. El drenaje urbano, que es de las aguas pluviales, las alcantarillas, el drenaje que debe existir por ellas. Drenaje agrícola, parecido al drenaje urbano, pero se le unen las aguas que utilizan de riego para estas plantas más las aguas pluviales. El control de crecidas es cuando obviamente necesitan llevar un control de las crecidas y del desbordamiento de las aguas de los ríos. Y el control de erosión, que consiste en impedir la acción erosiva del agua tanto en cauce como el suelo y el subsuelo. Ciclos del agua. El agua que se encuentra en la superficie de la Tierra proviene de precipitaciones meteorológicas, como la lluvia, nieve o granizo. Las aguas subterráneas tienen generalmente el mismo origen. Se conoce el ciclo permanente del agua cuando inicia con los rayos solares que inciden sobre los mares o sobre los ríos. Esto provoca una inmensa evaporación que aumenta con la temperatura y da nacimiento a las masas considerables de vapor de agua. Este vapor, elevándose a la atmósfera, encuentra capas de aire con temperaturas sensibles más bajas. Esto produce una condensación parcial en gotas muy finas de hielo o de nieve, y ellas se constituyen en las nubes, ¿sí? Se alojan allí. Luego que se alojan allí, el viento fuerte, ráfagas de viento, trasladan o empujan las nubes, encontrándose las nubes con zonas de más baja temperatura, donde es allí donde se completa la condensación, ¿sí? Al completarse, pues se precipita en forma de lluvia, granizo o nieve. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte de la parte hidroeléctrica, donde ese ciclo es aprovechado para aprovechar la energía cinética y potencial del agua, ¿sí? Ya que el agua que cae sobre las cabeceras de las montañas y que reunidas forman los ríos, se utilizan cuando estos descienden hacia el mar. Los desarrollos hidroeléctricos permiten aprovechar la energía potencial del agua por la diferencia de alturas que sucede allí y la energía cinética que posee la misma, para utilizarla bien sea en una turbina hidráulica, la cual convierte esta energía en energía eléctrica. Ella la transforma de la energía hidráulica a la mecánica, el que está conectado a un rotor, y este rotor es el que genera al generador le genera un giro, el cual produce la energía eléctrica. Salto natural.
La circulación del agua a lo largo de un tramo de río conlleva a una pérdida de energía proporcional al caudal circulante y al desnivel existente entre el comienzo del río y el final del tramo considerado, ¿sí? Podemos ver que un salto natural o una altura bruta, que también se puede decir, al desnivel entre dos puntos del río. Ese es el salto natural como tal. Podemos ver en el que altos potencias mundiales, como lo es Rusia, China, Estados Unidos, tienen altas empresas hidroeléctricas que trabajan todo el día y tienen unas demandas mucho más altas que los países desarrollados, como lo es Venezuela. La potencialidad eléctrica pues del mundo está parcialmente explotada, ¿no? En estos países, a pesar de que son los mayores, que tienen las mejores plantas hidroeléctricas, no explotan en total sus ríos o sus saltos brutales. En la explotación de los saltos naturales debemos tener varios factores, ¿sí? Porque la demanda eléctrica en un día cualquiera, en las épocas de invierno, de verano, en unas zonas donde existe incluso pues las 4 estaciones, que no es aquí en Venezuela, pero en los países como Estados Unidos sucede, podemos detallar el comportamiento de la demanda. Es distinta en los días, incluso en un día varía la demanda, en meses y por años varía. De los gráficos que podemos observar ahorita, podemos determinar que el caudal instalado es una tarea, no es una tarea fácil, es una tarea complicada, ya que la generación de energía es variable, no solo en un día, sino también varía por semana, en los meses, en las estaciones y en los diferentes años. Por eso, para determinar el caudal instalado, se debe hacer estudios, incluso que hasta más de 25 años, a fin de que los resultados obtenidos incluyan la mayoría de los cambios climáticos que puedan ocurrir en la naturaleza. Determinación del caudal instalado. Una vez que hayamos adquirido los derechos de la explotación de un salto natural, se hace un estudio detallado del caudal máximo del río que ha de absorber las turbinas. Este caudal no puede ser ni el caudal máximo o el caudal de crecida del río en un año, ni el caudal mínimo en un año seco. En el primer caso, pues las turbinas estarían sobredimensionadas y durante largos periodos de tiempo, pues un tanto por ciento grande del capital invertido se perdería, sería improductivo. Y pues en el segundo caso, donde las turbinas sean muy pequeñas, estarían las turbinas infradimensionadas y por un tanto por ciento grande de la energía se quedaría sin explotar. Esto sucedería si las turbinas son muy pequeñas. En los diferentes años se puede determinar pues este caudal instalado, el cual no es un caudal promedio, sino que este se obtiene del estudio efectuado durante los diferentes años analizados. Es obvio al observar ahorita en el esquema que pueden apreciar en la imagen, que durante los meses de diciembre y de enero a mayo las turbinas no funcionan a plena capacidad, ¿sí? Porque son los meses donde hay poco caudal. Podemos definir la definición como tal de caudal instalado, que dentro de las diferentes definiciones se puede asumir lo siguiente: que el caudal instalado es el caudal total que absorberán todas las turbinas en la futura central hidráulica en su carga normal. En los meses secos la central no funcionará a plena potencia y en los meses muy lluviosos la central aprovechará toda la energía disponible del salto. En términos generales, las centrales hidroeléctricas son aquellas en las cuales aprovechamos la energía gravitatoria de una cantidad de agua o una masa de agua proveniente de un cauce de río, puede ser artificial o natural. En términos generales, el principio de funcionamiento consiste en dejar caer una cantidad, un caudal de agua en unas turbinas. Las mismas hacen girar y transforman la energía potencial gravitatoria en energía mecánica. A su vez,
este giro de la turbina va acoplado a un generador, lo cual produce la energía eléctrica. Posteriormente la misma va a centros de distribución y ellos son transformados y distribuidos por toda la ciudad dependiendo de la demanda que requieran. Clasificación de las centrales. Se clasifican según su tipo de embalse. Entre ellas tenemos las centrales de agua fluyente. Estas mismas no tienen un embalse que bordeen el cauce del río. Son conocidos como centrales de llanura. El agua normalmente se utiliza en las turbinas o se derrama por aliviaderos de la misma central. Son conocidas por tener gran caudal y poca altura. Y las mismas, lo más común es encontrarla en su construcción al mismo cauce del río. Las centrales con embalse, estas son las que nosotros mayormente relacionamos cuando nos hablan de una central hidroeléctrica, ya que la misma tiene una magnitud de infraestructura mucho mayor. Tiene una presa que puede variar su amplitud dependiendo el agua, la cantidad de agua que quiera bordear o almacenar. Cuenta también con un canal de derivación y una central donde se administra o se hace la transformación de energía. Estas requieren grandes inversión por su magnitud de obra civil que requiere. Normalmente son las que más años duran para ser construidas y son las conocidas como las que producen mayor cantidad de carga de energía. Tenemos también las centrales de rebombeo. Estas se utilizan cuando en épocas de baja demanda lo que se hace es impulsar agua desde niveles bajos a niveles superiores. Y en épocas de gran demanda o en horas picos, como mayormente se le conoce, estas bombas se turbinan o se bombean hacia los ductos que caen hacia las turbinas y provoca un efecto reversible. También se clasifican según su potencia. Estas se subdividen en 4 categorías. Tenemos las microcentrales, que la potencia máxima que produce es 99 kilowatts. También tenemos las centrales de pequeña potencia. Tiene un rango establecido de 100 kilowatts a 999. A su vez, las centrales de potencia media. Este rango se establece entre 1000 kilowatts y 9999 aproximadamente. Y también las centrales de gran potencia, que son las que sobrepasan entregas de potencia de más de 10.000 kilowatts. Otra categoría que tiene esta clasificación es según su altura de salto. Normalmente se le conoce a esta como la más importante a la hora de estudiar una futura construcción de una obra, porque la altura requerida, ese diferencial de salto, también conocido como salto geodésico, es el que nos va a dar la envergadura de la central. Se clasifican en centrales de pequeña altura, las que corresponden a alturas netas de menos de 15 metros. Centrales de alta altura van establecidas entre los 15 a 50 metros. Y saltos de gran altura. Más o menos presentan una altura neta ya cuando sobrepasan los 50 metros de la misma. Otra clasificación tenemos según la presión ejercida por su salto. Está muy relacionada a la clasificación anterior. Entre ellas tenemos las centrales de alta presión. La altura de este salto hidráulico son superiores a los 200 metros. Como máquinas motrices se utilizan turbinas de tipo Pelton. Y cuando son un poco menor a 200 metros, pero se acerca mucho a esa medida, se utilizan turbinas de tipo Francis lentas. También tenemos las centrales de media presión. La altura comprendida para este tipo de central está entre 200 y los 20 metros aproximadamente. Las máquinas motrices empleadas para estas son turbinas Francis medias y rápidas. Corresponden estas a los saltos de menor altura dentro de los límites indicados. También tenemos las centrales de baja presión, alturas de salto hidráulico inferiores a 20 metros, relacionadas un poco al tema de microcentrales, son las que producen menos potencia. Utilizan turbinas de tipo Francis extra rápidas.
o turbinas de hélice. También son muy usuales utilizar turbinas Kaplan dependiendo de la aplicación. La última clasificación que tenemos de estas centrales va basada en la economía de la explotación. Tenemos las centrales independientes. Estas alimentan una sola red no conectada a otras centrales. Por ejemplo, la central Guri, que como es una empresa, digamos, macro, o sea, es la más grande, ella va directamente, distribuye su capacidad de producción a todo el país. Y tenemos las centrales interconectadas. Estas se pueden relacionar como aquellas que tienen un punto en común, donde vienen otro tipo de centrales, bien sea centrales de vapor, de gas, hidroeléctricas, llegan a un punto en común donde se distribuye la energía para un área que necesite esa demanda. Las partes más importantes de una central son las siguientes. La presa. La presa se encarga de almacenar el agua en una especie de un tanque artificial. Con la función de que haya agua en ese embalse y que uno pueda manejar el caudal, la velocidad, etc. También está otra parte importante que es el canal de derivación. Esto es una especie de cauce que se le hace una conexión del canal con el embalse. La función principal de este canal es que el embalse nunca se quede seco. También sé que se recomienda que cuando se hace el canal de derivación sea lo mayor recto posible, ya que si muchas curvas bruscas hayan pérdidas de fricción y también haya un fenómeno llamado golpe de ariete, que ese fenómeno ocurre en la cámara de presión. La cámara de presión es la unión del canal de derivación con el embalse. Lo que hace es evitar que en el canal de derivación puede haber el agua puede fluir a una velocidad y en el embalse puede ser a otra. Entonces lo que hace es compensar ese cambio brusco de velocidad y conectarlas a la tubería de presión, lo cual esta tubería hace una conexión del agua que viene de esos dos puntos directo a la turbina para que produzca la electricidad. Otra parte importante de la central hidráulica es la central. La central es lo que llamamos el cuarto de máquinas, donde están las turbinas y el alternador. También está la tubería de desagüe. Es una parte importante de la central hidráulica, ya que cuando el agua proviene de la tubería de presión, esta viene a una velocidad muy grande. Entonces la tubería, el fluido se va contra la turbina y esta sale a gran velocidad. Entonces lo que se requiere es que el agua no salga a mayor velocidad, a una velocidad tan fuerte que dañe la infraestructura de la central. Entonces se hace esa tubería de desagüe para que esa agua salga por ese canal. Y por último está el parque de distribución a alta tensión. Lo que hace es que la energía generada vaya a este parque. Cabe destacar que cuando la electricidad en una turbina se genera a 20.000 voltios, pero entonces en el tramo de conexión de la turbina al parque hay pérdidas de tensión. Entonces lo que hace el parque de distribución o el parque de transformadores es elevar esa electricidad a 200.000 voltios para que no generen pérdidas y así distribuir esta electricidad a cada hogar del país o el lugar donde se requiere. Partes principales de un aprovechamiento hidroeléctrico. Los aprovechamientos hidroeléctricos requieren diferentes tipos de estructuras de acuerdo con los valores de la altura de caída y la posibilidad de acumulación de energía. Por lo general, se puede decir que todo aprovechamiento hidroeléctrico consta de las siguientes 4 obras. La primera, obras de retención, ya conocida como la presa. La segunda, obras de toma, entradas a canal y válvulas. La tercera, obras de derivación, los que son los canales de derivación, obras de puesta a presión y conducto de presión. Y la última, que es la central, el equipo turbogenerador o el cuarto de máquinas. Obras de retención. Se consideran obras de retención aquellas que se construyen con la intención de retener las aguas en un río con fines de almacenamiento de agua o simplemente de desvío del cauce original del río. La obra principal dentro de las obras de retención es la presa. Una presa, que también puede llamarse obra de retención, es una obra construida en el lecho de un río con objeto de crear un desnivel entre las superficies libres de agua, aguas arriba y aguas abajo. Una presa, como ya definí antes, es una obra construida en el lecho de un río con objeto de crear un desnivel entre las superficies libres de agua, aguas arriba y aguas abajo. Las aplicaciones de estas obras de construcción son las siguientes. Navegación.
Aprovechamiento de los ríos por canalización, irrigación, creación de una reserva de agua, dotación de agua a las poblaciones, protección contra las crecidas e inundaciones y como último, que es el que estamos estudiando, es el aprovechamiento hidroeléctrico. Obras de toma. La obra de toma se utiliza para conducir el agua hacia las turbinas de la central hidroeléctrica. Lo más común es que la toma y la conducción sean conductos a presión. Las obras de toma deben ubicarse a una altura suficiente sobre el lecho del río como para garantizar que los sedimentos no tengan acceso a las turbinas. En la clasificación de los sedimentos se encuentran tres tipos. El primero, transporte en solución. Este tipo de sedimentos son transportados por el mismo cauce del río, el cual contiene sal común, carbonato de calcio, yeso, etc. El segundo tipo sería el transporte en suspensión. Ya serían partículas más finas, que serían tipos arcilla, arena, que son transportadas en suspensión por las corrientes fluviales. El tercer tipo, que ya sería arrastre de fondo. Estas son partículas más gruesas, que son ya la arena, los cantos rodados, peñones, que son transportadas como arrastre al fondo y por la densidad no pueden elevarse. Los sedimentos de ese tipo son perjudiciales para los elementos de la central, ya que son los alaves, la turbina, los inyectores, ya que reducen la vida útil del mismo. El último ítem de la exposición sería la determinación del nivel muerto. Esta es una de las formas más utilizadas para enfrentar el problema de la sedimentación. ¿En qué consiste el nivel muerto? También es conocido como la vida útil del embalse. Este consiste en estimar el volumen medio anual de sedimentación que te aporta el río. Es decir, eso lo que hace es dejar una especie de nivel donde los sedimentos se estanquen. Entonces, cuando ya sobrepasa cierto nivel, el estanque ya deja de, o sea, ya el estanque no sirve, ya que empieza a pasar sedimentos a través de la presa y entonces esto hace que se deteriore los alaves, la turbina, los inyectores, los conductos, las mismas tuberías también que por el efecto de la corrosión por erosión. Entonces ya sería, el embalse, la central hidroeléctrica queda sin operar. Gracias por su atención.